que a lo mejor voy a tener que ir a ver, sign in y publicar esto porque algo está pasando. Ya lo sabía, a ver. Next, avanzos. Vamos. Okay. Ya le digo. Go live. Right. Esto está ahí. A ver. Ok, ya no necesito de esto. Software and stream, sí. Go live, ya. Start on your encoder. Stream options, basic advanced, create highlights, offline. Oh, yeah, come on. ¿No funciona? Espérame. Scan options, enable DVR. Ya le digo, vamos a comenzar, vamos a arrancar otra vez. Okay. Vamos ya. Okay. ¿No? Espera. Vamos a hacerlo, a ver. A ver si esto funciona. Ya está listo, a ver.
que pasa es que no puedo ver el stream yo estando dentro del perfil y las configuraciones del canal. Tengo que estar de afuera, entonces voy a abrir otro browser para ver qué es lo que está viendo la persona, la gente. Porque según esto, ya me está diciendo que hay cuatro personas ya viendo. Entonces, quiero ver si ya estamos live. Ya estamos live. Es posible. Ok, yo no sé si. Bueno, pues está apagado eso. No, está andando. ¿Andando? Sí. ¿Quieres que continúe? Solo déjame confirmarlo, a ver. Que esta cosa no me da. Lamentamos, estamos con problemas técnicos, así que estamos esperando que podamos ver. La luz está roja. Sí. A ver. Esto está bien, ¿eh? Sí, Pastor. Adelante entonces. Podemos ir. Muy bien. Lamentamos entonces este problema técnico, como les he dicho, pero ahora estamos meditando en la palabra del Señor. Y vamos a leer juntos Hechos capítulo 12. Así que vamos a estar viendo, si buscan en sus Biblias, Hechos capítulo 12 para nuestro tema en esta mañana. Dice allí la palabra del Señor. En este tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, y el portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está a la puerta!», exclamó. «¡Estás loca!», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe de ser un ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones
pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlo. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba tan furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios y no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. El punto central en este pasaje es, que queremos resaltar, por lo menos nosotros, es la oración de la iglesia, cuando el pueblo de Dios ora. Muchos oran como si estuvieran jugando a la lotería. Oran a diario, pero diciendo, bueno, a ver si sale lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy orando. Oran, pero no esperan ningún tipo de respuesta de parte de Dios. Y entonces en la oración hay dos extremos. Por un lado el misticismo y por el otro el fatalismo. Misticismo, ¿por qué? Hay que orar correctamente con las palabras adecuadas. Tenemos que fijarnos bien porque la oración en sí es importante y con el fervor que lo hacemos. Hace un tiempo atrás, varios años en realidad, escuché al pastor Samuel Olson de Las Acacias, Venezuela, reprender demonios y sacar demonios. Y me llamó la atención, nos llamó la atención a todos, lo hacía de esta manera: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. ¡Wow! Y le preguntamos que eso era muy diferente a lo que habíamos visto antes. Y él nos dijo, miren, ni Dios es sordo, ni el diablo es sordo. No hace falta estar a los gritos orando. La oración entonces tiene que ser con gritos y con grandes cosas y énfasis. Y hay otros que dicen, bueno, al fin y al cabo, oramos, pero lo importante es lo que Dios haga, no lo que nosotros hacemos. Que Dios se ocupe de todo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente más que sentarnos a esperar. No es la manera de orar. Por lo pronto, no hay poder en la oración. Pastor, ¿qué nos está diciendo? ¿Es usted un hereje? No es en la oración que hay poder. El poder está en Dios, a quien nosotros oramos. Muchas veces has escuchado esta frase: hay poder en la oración. No, hay poder en el Dios a quien nosotros oramos. Dios es el que tiene poder. Y la oración es nuestra manera de conectarnos con aquel que tiene todo el poder. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice: el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Vamos al texto de Hechos capítulo 12. ¿Cuándo fue la última vez que agendaste, programaste una prueba? Te lo explico. Esta semana estoy muy ocupado. Esta semana no puedo, pero Señor mío, si vas a mandarme una prueba, mira, fíjate la primera semana de abril, ahí tengo unos días libres, ahí mándame una prueba. No sucede así, ¿verdad? Las pruebas vienen en forma inesperada. No esperamos pruebas, llegan. ¿Cómo es que nosotros estamos luchando contra el coronavirus? Llegó. No lo esperábamos, quizá había quienes sabían que esto podía darse, pero nosotros no esperábamos el coronavirus. No llegó la prueba y tenemos que luchar con esa prueba. ¿Cómo es entonces que sucedió lo mismo con la iglesia en Hechos capítulo 12? Allí hay una iglesia en problemas, en pruebas. Capítulo 12 de Hechos. El rey Herodes manda a arrestar a algunos creyentes. Había habido un tiempo de
paz y de tranquilidad luego de que Saulo se convirtiera. Ya no había tanta persecución por unos años, pero ahora aparece Herodes. Ahora, tú sabes muy bien que hay varios Herodes. Está Herodes el Grande, el que trató de matar a Jesús en el tiempo de su nacimiento. ¿Te acuerdas? Mira en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16. Mateo 2. Allí dice, cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se refiere a Jesús, obviamente. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Este es el primer Herodes, Herodes el Grande, el que reconstruyó el templo, etc. Después tenemos otro Herodes, Herodes Antipas o tetrarca, hijo de Herodes el Grande. Fue el responsable de matar a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la historia? Mira conmigo Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14 tenemos al segundo Herodes. Allí dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, el tetrarca, ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros. Y en efecto Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Se llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Y luego llegaron a los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura y después fueron y avisaron a Jesús. Este es el segundo Herodes. El tercero es el nieto de Herodes, el Grande. Es el que mató a Jacobo, o Santiago. Y tenemos un cuarto, Herodes Agripa II, el que está en el juicio que se le hace al apóstol Pablo. Lucas comienza, el que escribe Hechos, mira ahí en Hechos 12:1, en este tiempo. Es como hablando del tiempo en que la iglesia estaba creciendo enormemente en número y cuando comienza a recalentarse la persecución de los judíos. Eran tiempos en donde comenzaron a ser maltratados los cristianos, algunos azotados, algunos encarcelados. Habían pasado más o menos 8 años desde la muerte de Esteban, aquel diácono que fue lapidado. Y los discípulos no eran de ninguna manera en ese tiempo populares entre los fariseos y los saduceos. Y este Herodes Agripa, que estaba entonces tratando de congraciarse con los judíos, comienza a perseguir a los cristianos. Era nieto de Herodes el Grande, nieto de Marianne, la princesa macabea, y era uno de los favoritos de Calígula. Así que él comenzó a perseguir a los cristianos, quizá no tanto porque tuviera algo contra los cristianos, sino con el fin de quedar bien con los judíos, de congraciarse con los judíos. Él vio que esto gustaba a los judíos y por eso
los comenzó a perseguir a los cristianos. Jacobo o Santiago, según se les llame, era el hermano de Juan. Jesús había predicho la muerte cruenta de ambos. No sé si te acuerdas la historia. Bueno, Mateo creo que es el que cuenta que fue la madre de ellos que pidió tal cosa. Marcos cuenta que fueron ellos los que pidieron a Jesús: oh Señor, cuando vengas en tu reino, nos gustaría sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Lo que sí saben que así como van a tomar la copa que yo voy a tomar, de la misma manera van a morir. Bueno, Jesús estaba prediciendo que estos dos, Juan y Jacobo, Juan y Santiago, habrían de morir en forma cruenta, y fue lo que sucedió. Luego de matar a Santiago o Jacobo y hacerlo por espada, era una manera de matar a aquellos que eran peligrosos en lo político, así que era un asunto político el que estaba en juego aparentemente. Es muerto Santiago. Toman a Pedro como prisionero, y entonces le ponen una guardia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Pedro era entonces considerado muy peligroso. Están 2 con el preso, 2 fuera, 2 soldados fuera custodiando, y allí entonces Pedro arrestado, puesto al cuidado de los soldados. Pedro parece un hombre peligroso al que debían atar a los soldados. Santiago o Jacobo había sido muerto a espada. Una ejecución oficial, una de las primeras. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua, tan importante para los judíos. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia cuando llega semejante prueba? La iglesia comienza a orar fervientemente, constantemente. Qué interesante. Cuando llegan las pruebas, el pueblo de Dios es llamado a orar. Espero que lo que estés haciendo en estos tiempos de dificultad en tu casa con los tuyos, orar y hacerlo fervientemente. Y sabes, Dios siempre está escuchando nuestras oraciones. La iglesia de Jesucristo en ese tiempo estaba orando porque había pruebas. ¿Ves? Las pruebas llegan sin que tú las esperes. Llegan. Y es momento entonces de recurrir a la oración a nuestro Dios. Ahora, pongámonos en los zapatos de Pedro. Uno de sus mejores amigos fue muerto a espada. Fue asesinado. Él estaba atado a los soldados y preso. ¿Qué es lo que estaría esperando Pedro? Obviamente el panorama, el horizonte de Pedro era negro. No esperaba nada bueno Pedro. Estaría él orando por el consuelo para Santiago, estaría orando por sus circunstancias, pero la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Pedro no esperaba lo que luego iba a suceder, que un ángel apareciera. No esperaba Pedro que las cadenas cayeran y él pudiera salir, porque todo el panorama, todo lo que se veía en el horizonte de Pedro era muerte, era negro, era desesperante. Como muchas veces nosotros, cuando estamos en el pozo de la desesperación, cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, algo inesperado que nosotros no podemos manejar, algo que demuestra lo poco que somos, lo limitados que somos, no esperamos lo bueno sino lo malo. Seguramente Pedro, como ser humano, estaría en esa circunstancia. ¿Qué podía esperar Pedro? Dios a veces obra de manera que a nosotros nos hacen pensar: ¿por qué Dios permitió que Pedro estuviera preso? ¿Por qué no lo rescató antes? ¿Por qué Dios no detuvo el coronavirus antes de que llegara?
¿Por qué nosotros tenemos que pasar por esta prueba? ¿No pudo Dios detener esto antes y dejar que nosotros no estemos en esta prueba donde toda nuestra vida ha sido trastocada y cambiada tanto? Bueno, lo que sucede es que Dios espera el momento para actuar que le dé la mayor gloria. Dios no llega ni antes ni después. Él toma el camino que le va a dar a él la mayor gloria. Pedro estaba guardado por los soldados que trabajaban, como dijimos, cada 3 horas se turnaban para detener a este peligroso personaje. Y se acerca el ángel del Señor. Bueno, aquí tenemos un problema de traducción. Algunos dicen el ángel del Señor y otros un ángel del Señor. Este cambio de artículo es muy importante, porque si es el ángel del Señor, quizás sea el mismo Señor Jesús que está apareciendo como ese ángel que aparece en el Antiguo Testamento. Pero no vamos a entrar en detalles y en disquisiciones. Lo importante es que un ángel del Señor o el ángel del Señor aparece junto a Pedro. Él está un poco groggy, no se da cuenta de lo que está pasando. Y llama la atención porque todo lo que sucede desafía la lógica. ¿Cómo puede ser que los soldados no escucharon las cadenas caerse? ¿Cómo fue que los soldados no escucharon las grandes puertas de hierro abrirse y moverse y hacer ruido? ¿Cómo fue que los soldados no vieron esa luz importante? ¿Cómo fue? Dios obra de maneras tan maravillosas, y la Escritura la Biblia está llena de ejemplos de esto, que nos hacen pensar que aunque nosotros no nos demos cuenta, como los soldados, Dios está obrando. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios no está de brazos cruzados. ¿Qué estará haciendo Dios en medio de esta nuestra prueba del coronavirus? ¿Está Dios ausente? ¿Está sin escuchar nuestras oraciones? ¿Está en otra cosa, digamos, humanamente hablando? No, Dios está obrando. Lo que pasa es que muchas veces no podemos verlo con nuestros ojos humanos, como esos soldados. Dios estaba actuando y los soldados ni se percataron. Mientras tanto, la iglesia oraba. El apóstol Pablo va a decir en Filipenses: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hablar con Dios acerca de cualquier cosa. Pedro sale de allí, va a la casa de Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Ustedes recuerdan que Juan Marcos es uno de los escritores de uno de los evangelios, aquel jovencito que acompañó a Bernabé y Saulo en el primer viaje misionero y que luego se regresa. Es aquel que es o primo o sobrino de Bernabé, aquel que acompaña a Pablo en Roma, a Pedro al escribir su primera carta, que está con Pablo ya cuando él es anciano, que Pablo requiere de él. Pero no fue hasta que el ángel se fue que Pedro se dio cuenta de lo que sucedía. Pedro vuelve en sí luego de que el ángel desaparece. Y cuando llega a casa, a esa casa donde se reunía parte de la iglesia, sucede algo hasta humorístico. Esperaban un fantasma y no Pedro. ¿Cuántas veces nosotros oramos y no esperamos que lo que estamos orando suceda? ¿Qué estaba orando la iglesia? La iglesia estaba orando la liberación de Pedro. Pedro es liberado y cuando sucede la liberación, la iglesia se encuentra sin creer. Cuenten esto a Jacobo, dice Pedro. Jacobo es ahora otro Jacobo, no obviamente el que había sido muerto a espada.
Este Jacobo es el medio hermano de Jesús, que ahora es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro acepta la autoridad de Jacobo. No es Pedro el pastor de la iglesia, es Jacobo, el medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén. Vayan e infórmenle. ¿Por qué no estaba Jacobo ahí también reunido? Porque seguramente la iglesia estaría reunida en varios grupos en la ciudad. No había un templo, había casas. Y en las casas se reunía la iglesia. La iglesia no es un templo. Tú no vas a la iglesia. Tú eres iglesia. La iglesia no son templos, la iglesia no son edificios, la iglesia son personas. Así que había un grupo de personas allí. Y lo importante es que Dios estaba dando una lección a la iglesia en cuanto a la oración. Si oras, no ores como aquel, como dijimos al comienzo, que juega la lotería esperando ver si el número sale. Ora con la fe y la certeza de que Dios escucha tu oración y de que Él está dispuesto a obrar. Claro, va a obrar según su voluntad, no lo que nosotros queramos, pero Él va a responder la oración. Él está dispuesto a escuchar la oración. Y la iglesia estaba orando sin creer que lo que estaba orando iba a suceder. Y sucedió. Pedro es liberado. Y entonces, cuando ingresa a la casa, probablemente había asombro, gozo. A Pedro tuvo que hacer una señal con la mano para que todos lo escuchen. Estaba ansioso él de compartir lo que había sucedido. Estaba él contento con que ahora el Señor le había liberado. En medio de esta prueba que estamos pasando, tenemos que orar, pero hacerlo con fe. Y no solamente con fe, esperando que Dios va a responder la oración. No como la iglesia que estaba orando para que Pedro sea liberado. Y cuando es liberado no cree. No, estás loca, Rode. Debe ser un fantasma. ¿Cómo va a ser Pedro? Pedro está destinado a la muerte. Pedro está destinado entonces a ser, luego de la Pascua, ser muerto. Esta seguramente era una mezcla de fe y descreimiento a la vez. ¿Cómo orar así? Muchas veces nosotros también estamos con esa actitud negativa en nuestra oración. Y Dios le da una lección preciosa a la iglesia. En medio de la prueba, Dios está obrando. Y obra de maneras maravillosas que nosotros ni siquiera imaginamos. ¿Cómo imaginaría Pedro que un ángel iba a llegar, que las cadenas iban a caerse, que iba a atravesar la cárcel sin que ningún soldado se percatara y le impidiera el paso? ¿Cómo? Era imposible. Eran soldados romanos bien entrenados. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Eso no iba a pasar. Pero cuando Dios obra, en respuesta a la oración del pueblo de Dios, nada lo detiene. Miren ustedes lo que sucede después, en los versículos 20 al 25. El apóstol Pedro luego va a escribir en una de sus cartas: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En medio de esta circunstancia tan difícil del coronavirus, deposita tu ansiedad en Él, porque Él te está cuidando. Él te está cuidando. Cuando todo pasa, Herodes se encuentra frustrado. Tiene todo el dinero, tiene todo el poder, tiene todo en su mano. Sin embargo, unos pocos cristianos que nada tienen, ahora son victoriosos porque Dios les está cuidando y les está bendiciendo. Aparece Herodes con toda su gloria. Dice uno de los historiadores judíos, Flavio Josefo, que él estaba sentado en un día de una fiesta, quizá en honor a Claudio, o posiblemente en su cumpleaños. Estaba sentado con su ropaje regio, todo hecho de plata, así cuando el sol daba sobre ese vestido era todo brillo,
Y entonces todo el anfiteatro explotó en alabanzas a Herodes, diciendo, no es voz de hombre, es voz de Dios el que está hablando. Y entonces un ángel, qué interesante, el ángel que liberó a Pedro ahora está enfrentando al enemigo de los cristianos, derrotándolo e infligiéndole una enfermedad. Dice este mismo historiador que Herodes estuvo sufriendo como 4 o 5 días que los gusanos lo estuvieran comiendo. Me imagino el sufrimiento de este que se estaba oponiendo al obrar de Dios en medio de su pueblo. Muchas veces experimentamos la intervención divina sin darnos cuenta de lo que está pasando. Pero Dios está obrando y nosotros debemos mantenernos en oración. El propósito de Dios es intervenir para bendecirnos y para que su nombre sea glorificado, frustrando los planes de los enemigos de Dios, liberando a su pueblo para su gloria, usando un ángel del Señor, una luz resplandeciente, una voz que podemos oír en medio de la oración. Sí, debemos tener más fe en Dios y en su poder, aún en circunstancias tan aciagas y tan difíciles como estas del coronavirus, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Es interesante que Dios obra. Dios está obrando, Dios no está dormido, Dios no se duerme el que guarda a Israel. ¿Te acuerdas de ese salmo? Tenemos que seguir orando y tenemos que los siervos de Dios continuar nuestra labor. Dios obra para contrarrestar toda oposición del pueblo de Dios. Nadie puede luchar contra Dios y pretender ser victorioso. La obra de Dios continúa. Y nosotros entonces tenemos que confiar más en Él. ¿Recuerdas el pasaje de 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y ¿cómo continúa? Sanaré su tierra. Que esta sea nuestra convicción. Dios está obrando de maneras tremendas como lo hizo en el caso de Pedro. No esperemos algo como más muerte, más dolor. Confiemos en el Señor, mantengamos en oración, apoyémonos como pueblo de Dios, porque en medio de esta circunstancia difícil Dios está obrando y su pueblo está orando para ver que su nombre, no el nombre de Herodes o de algún representante gubernamental, el nombre del Señor sea glorificado. Mis hermanos, mantengámonos firmes en nuestra confianza en el Señor, orando en todo tiempo, apoyándonos en Él y sobre todo, apoyando a cada hermano, cada situación, cada necesidad que haya en medio de su pueblo. Dios les bendiga, Dios les mantenga firmes y nosotros seguiremos entonces predicando la palabra de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dios les bendiga.